a la iglesia, a la enseñanza, al pastorado, a la predicación. Algunos de otros tenemos el llamado a ganarnos a nuestro vecindario, a las personas de su alrededor. Sea como sea, todos tenemos un llamado y debe haber una preparación para cuando existan los resultados, porque van a llegar resultados. Así que nosotros hemos orado por avivamiento en la congregación, hemos orado por avivamiento en los hogares, que se traduce en la salvación de los esposos inconversos y de los hijos inconversos. Hemos orado para que Obregón sea transformado. Hemos orado para la salvación y la disminución de la violencia en Obregón y creemos que Dios lo hará. Pero cuando usted cree eso, el siguiente pensamiento lógico que sigue es, ¿y qué va a pasar cuando ocurra eso? ¿Y qué va a pasar cuando el Señor responda a mis oraciones? ¿Y qué va a pasar cuando la cosecha se levante? Cuando llegue el avivamiento, cuando continúe el avivamiento y veamos grandes resultados, ¿qué va a suceder? Prepara tus graneros. Resulta que me puse a investigar y el maíz. ¿Sabían ustedes que tiene nomás 2 semanas después de que ya llegó a su maduración óptima para ser recolectado, almacenado y distribuido? Solamente tiene 2 semanas el maíz. Si el maíz dura más tiempo ahí en la mazorca, es la planta, o en la planta, vaya allá en las tierras, se echa a perder. ¿Y sabía usted qué sucede cuando se echa a perder, no sé, 1 hectárea, o 5 hectáreas, o 10 hectáreas, o 20 hectáreas de maíz? Son pérdidas grandísimas. En la agricultura y en cualquier negocio, siempre se piensa o se calcula en una pérdida aproximada. Puede que haya una pérdida del 2%, puede que haya una pérdida del 5%, puede que haya una pérdida y vamos a tomar medidas eh, precautorias o preventivas para que esa pérdida sea contenible, para que no lleguemos a una bancarrota. Y le hago una pregunta, más bien le presento lo siguiente. Muchas veces ocurre que vivimos una vida de fe haciendo cálculos de pérdida, haciendo un cálculo de pérdida probable o pérdida estimada. Muchas veces decimos, bueno, si Dios no me responde, pues o si Dios no cumple lo que prometió, no que me responde, sino que Dios no cumple lo que me prometió, voy a tomar medidas precautorias o preventivas. ¿Alguien le suena familiar esto? ¿O soy el único que lo ha hecho? Soy el único que cuando ha orado ha dicho, bueno, voy a orar, que sea lo que Dios quiera, pero voy a tomar ciertas medidas. No vaya a ser que no suceda y yo quede mal o yo me sienta mal. Hay una canción muy famosa, ya no tan famosa, pero en el 2010 por ahí, la de Océanos, y empezaba diciendo, tu voz me llama a las aguas donde mis ojos no pueden ver más, ¿no? Donde mis pies pueden fallar. Y esa es la vida de fe. El Señor nos llama a aguas profundas en las cuales nuestros pies pueden, eh, donde nuestros pies no tocan el fondo, pero tenemos un camino ya marcado, un camino señalado. La palabra que hoy quiero a hablar está basada en Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2, y dice, ensanche el sitio de tu habitación y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta palabra es una palabra de declaración. El Señor salvará y el Señor salvará en abundancia. El Señor está haciendo una declaración. Yo he prometido que habré de salvar al pueblo y va a haber una salvación enorme, más allá de las expectativas que el pueblo podría confiar o esperar. Entonces, aquí hay algo interesante. El versículo 1 nos dice
am, de Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahora es cuando dice, ensancha el sitio de tu habitación y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, no te quedes corta, sino que sean alargadas tus cuerdas y tus estacas sean reforzadas. En el tiempo, en el contexto cultural en el que Isaías está hablando, está haciendo referencia a cómo vivían los judíos en los primeros tiempos, los israelitas, mejor dicho, que vivían en tiendas. ¿Se acuerdan que vivían en tiendas? Y en aquel tiempo, pues obviamente no iban a malgastar el material. Si era una familia de dos personas, el esposo y la esposa, pues la tienda no sería muy grande. Pero si la familia recibía nuevos miembros, obviamente se ocupaba más espacio y las tiendas estaban tejidas con, ¿cómo se llama? Cabello de cabra, era de cabra negra. Era tejida esa tienda y tenían que ponerle unas cortinas más largas. Es decir, se han extendido sus cortinas. Y obviamente, si usted ha tenido un niño en casa, el niño se mueve mucho y ocupa mucho espacio. Tienen que alargarse esas cuerdas y esas estacas tienen que ser más profundas. Tienen que clavarse más profundo porque va a venir el aire, va a venir el movimiento del niño y de la familia y puede que se caiga. Pero póngase a pensar en esto. Le está hablando a los judíos como representándolos como una mujer estéril. No sé, pero si hubiera sido una persona común a una mujer estéril, imagínese que le hubiera dicho eso. Tú, estéril, vas a tener hijos. Tantos hijos vas a tener que la casa en la cual tú vives les va a quedar pequeña. En el sentido común, esas palabras no se dicen, porque por sentido común, la persona que está en desgracia y en caos, no le puedes decir, no le puedes llegar con un positivismo sin fundamento, porque te va a decir, oye, ¿cómo me estás diciendo que mi casa va a ser ensanchada si yo no tengo hijos y ya llevo años y décadas sin tener hijos? Si tú no puedes darme una prueba de que voy a tener hijos, lo que me estás diciendo es un insulto. Pero la cuestión es que cuando Dios dice algo, Dios lo dice con fundamento y con poder. Y cuando el Señor le dice a la mujer estéril, vas a tener hijos, es porque los va a tener. Y la declaración extiende el sitio de tu habitación, es un llamado a la preparación, no a calcular la pérdida, sino a calcular la multiplicación, es a calcular el avivamiento. Cuando Dios le habla a Abraham, su esposa era una mujer estéril, pero la palabra que el Señor le dice a Abraham en Génesis 12 es, haré de ti una gran nación. Y después dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham pudo haber pensado, ¿y quién eres tú para decirme que de mí vas a ser una gran nación si mi esposa es infértil? Yo me imagino el diálogo con el Señor, lo mismo que le dijo a Moisés, el yo soy es el que te ha hablado. El yo soy es el que ha dicho a tu vida. Así también nosotros hemos de entender una cosa. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Y esta palabra no es una palabra para ver si Dios hace, sino es una preparación para que cuando Dios haga, estés listo para recibir la multiplicación, el avivamiento y la vida de Dios en tu vida. Amén. Entonces, ah, un poco del contexto histórico. Isaías habla como 150 años antes del cautiverio babilónico. En ese momento en el que Isaías está hablándole al pueblo, digamos que había cierta paz relativa, a pesar de que habían tenido guerras con los asirios, con la nación del norte.
del territorio de Israel, del reino del norte, y de Judá, el reino del sur, estaban hacia el norte, pero del noroeste venía otra nación muy fuerte, que era Babilonia. Y ellos am, estaban rodeados de enemigos y había ocurrido algo. En ese tiempo de relativa paz, ocurre que el pueblo se desvía totalmente del Señor, rechaza totalmente a Dios. Jeremías desarrolla esto en su profecía en el capítulo 25 de Jeremías y les dice, ustedes habrán de vivir un cautiverio. Ustedes van a ser deportados al imperio de Babilonia. ¿Por causa de qué? De que se olvidaron de mí, de que se hicieron necios y desobedientes. Esto vendrá para formar su carácter. Y vaya que sí, porque allá en Babilonia los judíos se volvieron devotos al Señor. Este tiempo en Babilonia le sirvió mucho. Muchas veces el Señor retrasa un poco esas bendiciones, retrasa un poco ese avivamiento, retrasa un poco ese cumplimiento de sus promesas, no porque no quiera, sino porque todavía no estamos listos. Allá los judíos tuvieron que pasar su proceso de 70 años, pero Jeremías es muy claro y les dice, solamente van a estar 70 años en Babilonia y después de esto yo los voy a restaurar. Voy a restaurar a Jerusalén y Jerusalén identificándose como el centro de esta nación. Entonces, teniendo esto en mente, los judíos se podían haber sentido y identificarse totalmente con la mujer estéril. Pero ocurre algo. Isaías 54, lógicamente, está después de Isaías 53. En Isaías 53 se nos presenta el modelo del Salvador. ¿Se acordarán de Isaías 53:4? Que por su llaga nosotros fuimos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que el molido, despreciado, varón de dolores, como que le tuvimos por despreciado de Dios, pero Él es nuestro Mesías. Entonces Isaías 54 llega con ese contexto. Dios levantará un Salvador, el Señor levantará un Salvador. Y entonces es cuando viene esta profecía de Isaías 54 diciendo, va a venir el Salvador y como resultado tú te tienes que preparar. Tú tienes que ensanchar el sitio de tu habitación porque va a haber una salvación enorme. Y si usted no me cree, lo que ocurrió allá en una pequeña nación, más o menos del territorio de Sonora y Sinaloa, hoy el Señor lo ha expandido a todas las naciones de la tierra. Y ese es el Evangelio. El reino de Cristo que empezó con un hombre que creyó en el Señor, que es Abraham, hoy es un reino que está expandido por todas las naciones, pero que todavía no se ha detenido su crecimiento, porque todavía viene un gran avivamiento para el pueblo de Dios. Entonces, cuando Isaías 54:2 llega con el contexto, Dios habrá de levantar a un Salvador. El pueblo tenía una promesa, 70 años solamente en Babilonia, 70 años no vamos a estar ahí, pero ocurrió un tema. La promesa pareciera que estaba tardando demasiado. Le quiero decir algo antes de continuar. ¿Sabe cuánta gente fue deportada en ese momento a Babilonia? Entre 10,000 y 20,000 personas. ¿Cuántas dije? ¿Entre qué? Entre 10,000 y 20,000. ¿Sabe cuántas volvieron solamente en una oleada a Jerusalén? ¿Cuántos creen que volvieron más? ¿Cuántos creen que volvieron menos? ¿Cuántos creen que volvieron menos? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que volvieron menos? Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Volvieron menos? En una oleada de 4, porque fueron 4 oleadas, en una, cuando vuelven los judíos con Zorobabel a reconstruir el templo, vuelven
42,360 judíos, que viene a ser el triple o el cuádruple de los judíos que se fueron originalmente. Vuelvo a decirlo, cuando Dios dice algo a tu vida, lo dice porque tiene el poder de cumplirlo. Cuando el Señor le dijo al pueblo, ensancha el sitio de tu habitación, porque la que no daba luz, ahora sí da luz, es porque Él tenía el poder de multiplicar a los hijos. Imagínense estar en un cautiverio, estar oprimidos, perdiendo su identidad nacional, perdiendo sus costumbres, y aún así el pueblo judío fue fértil y muy fértil. Solamente estoy hablando de una oleada, de 4 oleadas de regreso a Jerusalén. Imagínense cuántos judíos más volvieron. No fueron nomás 42,360, fueron muchísimos más. Y no vinieron con las manos vacías, porque 7,500 siervos trajeron con ellos. Muchísimos. Entonces, no quiero decir que su vida allá fue color de rosa, pero sí quiero decir que el Señor les proveyó, los multiplicó y los bendijo. Si tú hoy estás pasando por un periodo en el que tus oraciones no están siendo contestadas de ningún modo, ni con sí ni con no, simplemente no están siendo contestadas, me, párate un momento, medítalo. El Señor ha sido bueno en tu vida, el Señor ha sido fiel en tu vida y el Señor no te ha dejado. Te podríamos platicar tú y yo en privado y te podría preguntar, ¿y cómo cómo está esta área de tu vida? Pues está bien. ¿Cómo está esta otra área de tu vida? Pues está bien. Tal vez no tienes lo que quieres, pero en este momento tú puedes ver la bondad de Dios. Cantábamos en la semana pasada una canción que decía, y tu bondad veré en el lugar en donde estoy, decía la canción, ¿verdad? Ahorita en el lugar en el que estás puedes ver la bendición del Señor, pero no te conformes. Todavía hay mucho por delante. Hubo un hombre que no se conformó con la situación del cautiverio babilónico y fue Daniel, el profeta Daniel. El primer punto, antes de continuar, para los que están apuntando, cuando Dios promete algo, lo cumple a gran nivel. Es el primer punto. El segundo punto es el cumplimiento de las promesas se pide en oración, se pide en oración y se busca intencionalmente. Las promesas de Dios a tu vida ahí están. Las promesas de Dios a tu vida ahí están. Y uno podría eh, creer que como es una promesa de parte del Señor, uno tiene que hacer una espera pasiva. Pero el Señor no nos ha llamado a una espera pasiva, sino a una espera activa. Daniel, por ejemplo, en su capítulo 9, estaba él en Babilonia y no estaba en cualquier posición, él estaba en una posición muy buena, era un zápatra del pueblo, del imperio de Babilonia, era un hombre gobernante, un gobernador. Y además tenía el respeto de los reyes a los cuales él sirvió. Primeramente a Nabucodonosor, después a Ciro y a diferentes reyes él sirvió. Y él estaba en una muy buena posición, pero él sabía que ese no era su lugar. Él sabía que había una promesa todavía que se habría de cumplir, pero que no se había cumplido. Diga conmigo, se habría de cumplir, pero no se había cumplido. ¿Cuántos están entre el ya y el todavía no? ¿Cuántos están entre ya lo tengo, pero todavía no lo tengo en plenitud? ¿Ven? Entonces Daniel en el capítulo 9, del versículo 2 al 3, dice lo siguiente. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el número de los, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel entonces entendió que había una promesa de parte del Señor, pero que esa promesa todavía no se había cumplido. Y Daniel empezó a sacar cuentas y dijo, a ver, Nabucodonosor nos transportó
eh, de Jerusalén aproximadamente hace 60 y tantos años. Ya casi se cumplen 70, pero no veo el cumplimiento de la promesa. Ya debería de ser tiempo, pero no lo veo. ¿Cuántos han dicho eso? Ya debería ser el tiempo, pero todavía no lo veo. Y lo que hizo Daniel fue ponerse de rodillas, ponerse a ayunar, ponerse en silicio, que era una manera de autosacrificio, de dolor, de lamento por la situación, y le dice: Señor, ¿qué está pasando? Si ahorita es el tiempo para que se cumplan las promesas, si yo estoy haciendo lo que me toca, estoy orando 3 veces al día, estoy orando para la bendición de tu pueblo, ¿y qué está pasando? ¿Dónde está el cumplimiento de tu promesa? Daniel se pudo, más bien se sintió desolado y angustiado. Si usted quiere profundizar más en esta profecía de los 70 años, está en Jeremías 25:11. Simplemente leeré ese versículo para tener un poco de contexto. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces Daniel ve esto y se duele en su corazón, porque ve, por ejemplo, a un Ezequiel que es un ejemplo de la situación en la que estaban, que aunque tenían ya casas, aunque ya tenían un lugar en ese lugar, en ese imperio, no era el lugar en el que Dios quería ponerlos. No era el lugar en el que Dios quería que permanecieran. El lugar en el que tú estás, si aún no se cumple esa promesa de parte del Señor, no es el lugar en el que te debes de quedar. Es apenas un lugar de paso, un lugar de proceso. Amén. Entonces, Daniel se duele por esto. Daniel ora. Las promesas de Dios se cumplen cuando usted y yo oramos. ¿Acaso yo soy el único que ora por un avivamiento? ¿Acaso yo soy el único que ora por la salvación de su casa? ¿Acaso yo, Bernabé, el individuo, soy el único que ora por usted? ¿O usted está peleando la buena batalla de la fe? ¿O usted también está orando por el cumplimiento de la promesa, diciéndole: Señor, lo que tú dijiste, tú lo cumplirás, pero te pido que en este tiempo se cumpla? Muéstrame por qué no ha pasado. Muéstrame, indícame qué es lo que sucede. En este tiempo, Señor, por favor, cúmplelo. Pero no nomás es quedarse orando, es actuar. Hubo dos hombres que se pusieron en la brecha. Este es un término que me encanta: ponerse en la brecha, ser punta de lanza. Cuando el Señor quiere hacer algo bueno, lo hace en comunidad, pero siempre se va a necesitar gente que vaya abriendo camino para la gente que viene detrás. Zorobabel y Nehemías. Nehemías se encargó primeramente de la reconstrucción de las murallas y Zorobabel se encargó de la reconstrucción del templo. Dijo, y no crean que se lo tomaron como un asunto secundario en su vida, fue el asunto de su vida. No fue un asunto más, fue el asunto de su vida. Se lo tomaron personal. Primeramente, Nehemías le dice al rey Artajerjes, Nehemías 2, del 4 al 5, me dijo el rey, le dijo el rey a Nehemías, ¿qué cosa me pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Estas palabras hacen un eco de lo que un día dijo Caleb y Josué. En la tierra hay gigantes, pero nosotros los vamos a destruir y vamos a apoderarnos de la tierra que el Señor nos prometió. Esas palabras son las palabras que hacen eco en el caso de Caleb con el monte Hebrón, diciéndole: el monte este es un monte de gigantes, pero yo, a pesar de que yo no tengo los 40 años, sino que tengo 80 años, todavía estoy fuerte. Y si el Señor está conmigo, voy a tomar este monte.
Esas palabras hacen eco en un David que se enfrentó a un Goliat, otro gigante, diciendo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti, contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estas palabras hacen un eco y eso es lo que habla un hijo de Dios. Un hijo de Dios no habla con probabilidad, un hijo de Dios habla con certeza. Un hijo de Dios no calcula la pérdida, un hijo de Dios calcula la ganancia. Un hijo de Dios no habla con incredulidad, un hijo de Dios habla con fe, con certeza. Y usted me dirá, bueno, voy a decretar o voy a decir para que el universo me lo conceda. No, un hijo de Dios lo que declara es la palabra de Dios. Lo que el Señor ya ha dicho, el Señor lo cumple. Si usted quiere que el Señor haga su voluntad, así no funciona. Lo que sí funciona es decirle, Señor, a ver, aquí en tu palabra dice algo. Yo no soy nadie para pedírtelo, pero tú eres digno de que te reconozca como poderoso. Y si aquí tú dices que tú haces esto, lo otro, en tu nombre, Señor, lo voy a hacer y lo voy a arrebatar. La palabra arrebatar es una palabra que ha usado mucho, eh, que no, mejor no la uso. Después explicaremos diferencias del buen arrebatamiento y el mal arrebatamiento. Bueno, Esdras 5:2 nos habla de la actitud de Zorobabel. El rey Ciro les da la oportunidad de regresar y Zorobabel dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. El Señor, estoy seguro que cada uno de nosotros, Dios nos ha hablado algo, ya sea a través de algún hermano que nos declaró una palabra, palabra bíblica, una palabra rema. Yo sé que cada uno de nosotros ha orado al Señor por algo, por una necesidad, la conversión del esposo, la conversión de los hijos, el crecimiento, el avivamiento en Obregón. Todos tenemos necesidades diferentes, pero también tenemos necesidades en particular. Por eso es que nos unimos todos juntos a orar por la ciudad, por el gobierno, etcétera. Pero se requiere mucha fe. Preparar los graneros. Obviamente, para preparar un granero, primero tienes que prepararte tú en la siembra. Primero tienes que trabajar en la siembra. Tú ya escuchas la palabra del Señor a tu vida, sabes lo que Dios hará, pero obviamente tienes que actuar. A lo mejor a algunos de ustedes el Señor les ha hablado una palabra y el Señor dice, yo te voy a usar poderosamente en la predicación, pero si no abrimos la Biblia y no leemos un comentario bíblico, dudo mucho que vaya a suceder pronto. Tal vez el Señor te dice, yo te voy a hacer un gran hombre o mujer de negocios y ahí tú vas a marcar la diferencia porque eres un hijo de Dios. Pero si no salimos ni siquiera a poner un negocio de lo que sea, pues ¿cómo? Tal vez Dios te quiere usar grandemente para ganarte a los profesionistas, pero si no te preparas y no trabajas, pues ¿cómo? Tal vez el Señor te quiere usar para la salvación de tu casa, pero si cuando llega tu esposo o los hijos a la casa no te ven orando, no te ven estudiando la Biblia, no te ven con gusto venir a la iglesia. ¿Quién viene con gusto esta mañana a la iglesia? Pues obviamente no se van a sentir atraídos, porque lo que no hacemos con gusto no atrae a nadie. Amén o no amén. Tenemos que trabajar. Las promesas de Dios están ahí, pero nosotros las tenemos que tomar. Necesitamos orar por ellas, necesitamos ponernos en la brecha para que sucedan las cosas. Nehemías y Esdras se lo tomaron en serio, no lo dejaron para alguien más. Nehemías no dijo, bueno, Señor, bueno, Rey, pues que alguien más lo haga. Zorobabel no dijo, bueno, voy a cosechar lo que alguien más sembró. No dijeron eso. Dijeron, vamos a trabajar y en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Aun cuando hay una palabra de bendición para tu vida, debes de orar por su cumplimiento y debes ser diligente en tu llamado. Dios quiere hacer mucho, pero no lo harás
No lo harás si no eres fiel a tu llamado. En cambio, si eres fiel, Dios va a prosperar tu trabajo al punto que ni siquiera vas a esperar esos resultados. Dice uno de los salmos: encomienda a Jehová tu camino y él hará. Y cuando dice él hará, no está hablando de lo que tú y yo podamos, los resultados lógicos de nuestro trabajo, sino es nuestro trabajo bendecido por el Señor. No sé si tú ya has experimentado la bendición de Jehová, pero la bendición de Jehová multiplica muchísimo los esfuerzos. Tú dices, oye, yo trabajé y el resultado lógico sería tener cierto resultado, pero me estoy encontrando que el resultado está multiplicado por 10, está multiplicado por 20, está multiplicado por 100. El problema muchas veces es que trabajamos sin buscar la bendición de Jehová. Nos esforzamos, luchamos, pero donde Dios no está, no va a haber su favor, no va a haber su bendición. Ese es el punto número 2. El cumplimiento de las promesas de Dios se pide en oración y se busca intencionalmente. Punto número 3. Aprovecha el impulso de Dios. No tienes tiempo para descansar. Como les digo, en las diferentes oleadas de judíos que volvieron a Jerusalén, hubieron diferentes ah, diferentes proyectos. Uno de ellos, el más grande, fue la reconstrucción del templo y el otro fue la reconstrucción de las murallas. Quiero decirles, bueno, no les voy a decir eso, pero hubo un trabajo de reconstrucción. Pero ¿qué sucede? Como fueron diferentes oleadas, los primeros judíos que llegaron empezaron a trabajar muy bien en el templo, pero ocurrió algo. Empezaron a darle prioridad a sus propias casas y dejaron de tomar en cuenta la casa de Jehová. Ellos llegaron y dijeron, pues primero está mi casa, el lugar que me heredaron mi familia, perdón, ese lugar voy a trabajar y después me dedico al templo. El punto fue que pasaron años. El regreso a Jerusalén no fue seguido, no fue una cuestión de, o en un año vuelve uno y al siguiente año la siguiente oleada. Se dice que fueron 20 años que la casa de Jehová estuvo en obra detenida. No se reconstruía la casa, mientras que la casa, sí, mientras que las casas personales estaban siendo embellecidas más y más. En este momento, en el tiempo post-exílico, aparecen muchos profetas, pero dos de ellos son Ageo y Zacarías, que son los principales. Y Ageo hace una corrección al pueblo. Dice Ageo 1, versículo 4 al 5. ¿Es para vosotros tiempo? Diga conmigo, ¿es para nosotros tiempo? Para nosotros de habitar en nuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Y ocurre algo, cuando tú has pasado por un periodo de crisis, en un periodo en el que no ves el cumplimiento de las promesas del Señor y como que se empiezan a cumplir, como que empieza Dios a hacer algo, como que nos detenemos, pausamos el proceso. Empezamos a ver que el esposo se empieza a interesar más por Cristo, empezamos a ver que los hijos se interesan más, empezamos a ver progreso en el trabajo, que te dan un puesto mejorcito, empezamos a ver un progreso en el negocio, empezamos a ver un progreso en el ministerio. Ya no estoy luchando con esto, ya no estoy teniendo este problema, ya estoy viendo la respuesta de Dios en esto, en lo otro, pero ese no es el cumplimiento pleno. Diga conmigo, no es el cumplimiento pleno. A veces nos quedamos en el comienzo del cumplimiento, pero no llegamos hasta donde Dios nos quiere llevar. Los judíos volvieron a Jerusalén, pero todavía Jerusalén no estaba totalmente.
53 y 54. No fue de restauración, no fue de Sancha el sitio de tu habitación, trabaja, prepárate. Imagínese en el ejemplo de los graneros, que se levantan 20 hectáreas de maíz y solamente tenemos un granero chiquito de esos de película, de madera, de rojos, para almacenar uno pequeño. Que no tenemos un silo como los que hay aquí, sino tenemos un silo chiquito. ¿Qué va a pasar con ese potencial? Se va a desperdiciar, se va a echar a perder. Tienes entre, como les decía, entre 10 y 15 días para terminar de guardar la cosecha. Si no lo terminas de guardar, la cosecha se echa a perder. Aprovecha el impulso. Este término lo usa John Maxwell en uno de sus libros sobre liderazgo. Hay momentos en donde empiezas a ver el progreso y el progreso y el progreso y te detienes. Y el impulso que llevabas, el impulso que llevaba tu grupo de personas, se perdió. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a descansar cuando no debemos descansar. Dedicamos tiempo para dejar de orar cuando es tiempo de orar más. Dejamos de dedicarle tiempo a la presencia del Señor cuando más la necesitamos. Y también John Maxwell dice algo, si tú esperas que tu trabajo se haga más pequeño con el paso del tiempo, estás muy equivocado. Más trabajo vas a tener. Si tú me dices, más bien si el pensamiento de uno es, voy a orar hasta que Dios cumpla lo que quiera, te vas a topar con pared, porque cuando Dios te cumpla lo que Él prometió, más compromiso vas a tener que tener, porque ahora ya no nomás va a ser venir tú a la iglesia, vas a tener que traerte al hombre y a los hijos a la iglesia. Porque ahora, si tu ministerio prospera, más bien, cuando tu ministerio prospere, vas a tener que orar más, porque las necesidades van a aumentar más. Cuando tu trabajo sea prosperado en el Señor, no es tiempo para que descanses, es para que trabajes más, es para que te esfuerces más. El pueblo se olvidó de lo más importante. Cuando se empiezan a cumplir las promesas, es fácil olvidarse de nuestro Señor. Cuando ya estás llegando no a la cima, sino a la mitad, fácilmente te olvidas del que te sacó del punto más bajo. No debes de hacer eso. ¿De qué serviría que el hombre gane todo el mundo si pierde su alma? No te descuides, no te olvides del Señor. Esa palabra, no te olvides del Señor, es una palabra que hasta una persona que no ha nacido de nuevo la dice. Y es tan fácil olvidarnos del Señor. Y ese problema sale de una cuestión. Cuando vemos a Dios desde el punto utilitario, ¿para qué me sirve Dios? Y empezamos a ver que nuestras necesidades están siendo satisfechas, empezamos a cuestionar para que cumpla lo que quiero, para que lo quiero ahora. Buscar a Dios por eso. A Dios se le adora porque es Dios. A Dios se le busca porque es Dios. Independientemente de lo que nos dé, Dios es Dios. Amén. Ten cuidado de descansar en el tiempo inapropiado. Cuando Dios ha empezado el cumplimiento de sus promesas, es tiempo de trabajar hasta ver el cumplimiento pleno de su llamado. Y sobre todo de no olvidar la fuente del avivamiento, que es nuestra relación con el Señor. El avivamiento espiritual se mantiene por medio de una búsqueda constante e intensa de su presencia y dirección. Sin humildad y sin arrepentimiento y sin energía para mantenerse despierto, no hay avivamiento. Amén. Punto número 4. Cuando vemos el cumplimiento del tiempo de la promesa, veremos oposición. Cuando se cumplen las promesas, se cumple la oposición y hay mucha. Si ustedes piensan que la gente fue noble
con Zorobabel y con Nehemías se equivocan rotundamente. Nehemías tuvo a su Sanballat, a su Tobías y a su Gesem y a los israelitas de las primeras oleadas que se negaban a la reconstrucción de las murallas. Mientras que Zorobabel tuvo a los samaritanos y a los pueblos enemigos, a los pueblos vecinos, perdón, que no querían la reconstrucción del templo. Cada uno tuvo sus enemigos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Nehemías, del capítulo 6, del 2 al 3, dice, Sanballat y Gesem vinieron a decirme, oye, Nehemías, les va a sonar esta voz cuando usted esté acá. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no tengo tiempo para ustedes. No tengo tiempo para ustedes que tienen malas intenciones conmigo. No puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. No estamos hablando de un síndrome del perseguidor, creo que se le llama, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que había una real oposición y Nehemías sabía lo que querían esas personas. En el caso de Esdras, los samaritanos le dijeron, Esdras 4, del 4 al 6, el pueblo de la tierra hicieron tres cosas. Levante su mano, haga una señal de tres para que vea las tres cosas que hicieron. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Intimidación. Y lo atemorizó para que no reedificara la casa de Jehová. Punto número 2. Perdón, la segunda acción que hicieron, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Acción número 3. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones, sobra decir que falsas, contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Intimidaron, sobornaron y mintieron, acusaron falsamente. Cuando usted empieza a progresar en el Señor, el Señor empieza a cumplir las promesas de Él en su vida, el enemigo no cree que va a estar muy a gusto. El enemigo no va a estar conforme con eso. Y hay oposición. El tema del día de hoy es prepara tus graneros. Prepara tus graneros orando y trabajando. Prepara tus graneros diligentemente, no descansando en el tiempo que no debes descansar. Y punto número 3, prepara tus graneros porque va a haber zorras que se van a querer comer ese alimento. No zorras en el mal sentido, sino zorras animales. Va a haber animales que se quieran comer tu cosecha. Prepara tus graneros. Cuando llega un avivamiento, cuando llega el cumplimiento de las promesas del Señor, diga conmigo, ya no hay tiempo para prepararse. A veces no valoramos suficiente los tiempos de calma, pero este tiempo de calma es precioso porque es un tiempo de formación. Es un tiempo en el que el Señor está formando el carácter, porque cuando ocurren las bendiciones, es lo primero que se prueba, el carácter, de qué estás hecho. Ya no hay tiempo para que seas astuto, porque ya va a haber gente que se va a oponer a ti. La astucia, la buena astucia, la sabiduría que viene de parte del Señor, en este tiempo de calma la desarrollas. Ahorita es tiempo de que prepares tus graneros. Punto número 4, era este, veremos oposición del enemigo y de las personas. Clava bien las estacas de tu vida. Eso me llamó mucho la atención porque dice, ensanche el sitio de tu habitación y las cortinas, ensanche el sitio, ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las estacas, ¿hasta qué? ¿Hasta
Am, ¿Qué tan profundo tiene que estar la estaca para que aguante el viento que viene contra ella? ¿Qué tan profunda tiene que estar la estaca para que aguante el jaloneo de los hijos que ahora llenan la casa? ¿Qué tan profunda tiene que estar la estaca para que no venga cualquier tempestad, tormenta y la derrumbe? Sí, y tienen que ser un estacón, no una estaquita. Ahorita, prepara tus estacas para que cuando la casa sea más grande, ahora tengas algo que clavar en el suelo. Ahorita es tiempo de preparar tus estacas. En este momento en el que Zorobabel ve la oposición de los samaritanos, ve que las naciones vecinas están haciéndole la contra, Zorobabel se pudo haber preguntado o pudo haber dicho: oye, ¿podré lograrlo? ¿Podré hacerlo? ¿Será este el tiempo que el Señor quiso? ¿Será que estos 70 años de Jeremías hoy se están cumpliendo? ¿O será que falta todavía más? Y ahí aparece otro hombre, porque cuando usted tiene duda, Dios manda palabra de Dios a su vida. Y aparece otro hombre, otro profeta llamado Zacarías, el famoso pasaje de Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, el constructor, perdón, del templo, aquel que fue atacado por samaritanos, aquel del cual se dijeron mentiras. No va a ser ni con ejército, ni con fuerza, va a ser con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra que tenemos que tener muy en cuenta. Prepara tus graneros. Empiezas por el poder del Espíritu Santo y terminas por el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que preparemos nuestros graneros. Es tiempo que vayamos más allá. Es tiempo que dejemos de considerar la pérdida y empecemos a considerar la ganancia. Lo repito, el Señor no nos llama a calcular la pérdida estimada. El Señor nos llama a calcular la ganancia estimada. Y aún si la calculamos, el Señor nos sorprende y va más allá de nuestras expectativas. El avivamiento se ora, se busca y se mantiene con un corazón que cree en el cumplimiento de las promesas, que aún no ve, pero que sabe con certeza y convicción que llegarán. ¿Se gusta ponerse de pie? Cuando los hijos de Dios se conectan con la voluntad del Padre, Él trae dirección para alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es necesario que cada uno de nosotros tenga una mente clara y una convicción, una certeza, que tenga fe en plenitud. Es necesario que cada uno de nosotros descansemos en las promesas que el Señor nos ha hecho. Es necesario que cada uno de nosotros no calculemos la pérdida, sino calculemos la ganancia.